Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. ¿Qué les parece si comenzamos haciendo nuestra declaración de fe? Si gustan, ahí donde están, levantamos nuestras Biblias y hacemos esta pequeña declaración, pero lo hacemos con mucha fe y con mucha convicción. ¿Sí? Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien, el título del mensaje del día de hoy se llama Por gracia de principio a fin. ¿Sí? Por gracia de principio a fin. Ya hemos escuchado muchas veces lo que es la gracia, ¿no? La gracia como un favor inmerecido, como un regalo de Dios para todos nosotros. Así que podemos decir que gracia también significa poder recibir las riquezas de Dios el Padre por causa de Cristo, ¿sí? Por causa de Jesús. Gracia significa que podemos recibir todas las bendiciones, todo el favor del Padre gracias a Jesús, gracias a lo que Él ha hecho. ¿Por qué? Porque Jesús ha pagado por todas las bendiciones que el Padre tiene para nosotros, ¿sí? Esto es gracia. ¿Por qué? Porque todo lo que podemos recibir de parte de Dios es gracias al mérito de una persona, es decir, de Jesús. Él ya ha pagado el precio por ello, ¿sí? Él ha pagado el precio. Cuando alguien te da un regalo, es un regalo porque te lo dan gratis, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien cumple años, le regalan un regalo, pero alguien pagó por ese regalo. Uno lo disfruta. En este caso, si fuera yo el que cumplo años, recibo un regalo, yo lo voy a disfrutar, pero alguien más pagó el precio. Ya yo no lo tendría que pagar para disfrutar del regalo. ¿Por qué? Porque ya fue pagado. Así que para mí es un regalo, pero a alguien más le costó, ¿sí? Las bendiciones de Dios son igual. Para nosotros son un regalo, pero alguien más pagó por ese regalo. La diferencia es que tú y yo, o la buena noticia es que tú y yo no tenemos que pagar por las bendiciones de Dios. No tenemos que pagar por el favor de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo pagó. Así que hay un versículo que pudiera decir que es el más conocido cuando hablamos de gracia, que es Efesios 2, capítulos 8 y 9, si lo podemos ver, por favor. Efesios 2, capítulo 8 y 9, por ahí lo van a tener en las pantallas. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Efesios 2, versos del 8 al 9. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, ¿sí? No por obras, para que nadie se jacte. ¿Qué significa esto? Dice la Escritura que por gracia hemos sido salvos, ¿sí? Y normalmente creemos, o la mayoría de las personas creen, que la salvación es un regalo. Coincidimos en que la salvación es un regalo, pero solamente la salvación, si queremos que Dios nos bendiga, si queremos que Dios, digamos, nos muestre su favor, que Dios nos provea alguna necesidad, entonces tenemos la tendencia a pensar que eso ya no es por gracia, sino que eso es por mérito propio. Es decir, si yo me porto bien, entonces Dios me va a bendecir o Dios me va a ayudar. Si yo me porto bien, entonces Dios me va a ayudar en esta situación, en esta situación que estoy pasando. Si vengo a la iglesia, si oro, si doy dinero a los pobres, si hago algún tipo de labor social, entonces eso le va a agradar a Dios y Dios va a hacer que mi situación desagradable que estoy atravesando entonces cambie. ¿Qué significa eso?
que entonces tú estás pagando por el regalo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque no solamente la salvación es por gracia, sino que todas las bendiciones de Dios son también por gracia. Por eso el título del mensaje del día de hoy se llama Por gracia de principio a fin, ¿sí? No hay nada que nosotros podamos o tengamos que hacer para que Dios nos bendiga o para que Dios nos muestre su favor. Perdón, para que Dios nos muestre su favor. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que pagó por ese regalo, ¿sí? Así que estamos acostumbrados a basar nuestra relación con Dios en base a nuestro desempeño en lugar de su gracia. Pero la verdad es que nuestra relación con Dios debe estar basado en la gracia de Dios en lugar de nuestro desempeño, ¿sí? No en nuestro desempeño, y no en la gracia. Por eso es por gracia de principio a fin. No solamente la salvación es por gracia, sino también su provisión, la sanidad y toda bendición que Dios tiene para nosotros es por gracia. Amén. Y te decía que por naturaleza estamos acostumbrados a querer ganarnos esas bendiciones, ¿no? A tener que hacer algo. Es decir, que si quiero que algo me vaya bien, si quiero que algo me salga bien, quiero que Dios me bendiga, entonces algo bueno tengo que hacer. Pero la realidad es que no es así. Por eso acabamos de leer que dice que es mediante la fe. Mediante la fe. Dice que esto no procede de nosotros, es decir, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestro desempeño, sino es mediante la fe, por creer. ¿Qué debo de creer? Creer en quien pagó el precio por todas las bendiciones. Creer en quien pagó el precio por mi salvación, por mi justificación, por mi santificación. Es decir, creer en Jesús. Y al final en el verso 9, por si no lo habías entendido, termina diciendo, no por obras para que nadie se jacte, ¿sí? No es por obras. Así que debemos entender muy bien esto, que la vida cristiana o la vida del creyente no solamente es recibir la salvación por gracia y después todo lo demás se trata de mi desempeño o lo que yo tengo que hacer, sino que es por gracia de principio a fin, ¿sí? Recuerdo que en las primeras veces que yo empezaba a predicar, a compartir con ustedes desde acá arriba, recuerdo que en una ocasión el pastor Porfirio me mandó un mensaje y me pidió que si lo podía apoyar para predicar. En ese entonces yo, además de que había predicado muy pocas veces, lo hacía no tan seguido, sino muy de vez en cuando, porque él casi siempre predicaba. Entonces, pero en esa ocasión me pidió que si predicaba, pero me lo pidió de un día para otro. De hecho, me lo pidió un día en la noche y yo no vi el mensaje hasta el otro día. Y ese era el día en el que yo tenía que predicar. Así que yo le respondí el mensaje y le dije, sí, está bien, claro que sí, con mucho gusto. Pero después dije, ¿y ahora cómo le hago? No tengo nada, no he preparado nada. Así que quise hacer una oración. Le quise pedir a Dios que me ayudara, que me mostrara, que me diera la sabiduría para saber qué decir. Pero antes de yo poder hacer la oración, en mi mente empezaron estos pensamientos que te digo que por naturaleza vienen, el creer que es por mí, por mis méritos, y empezaron, ¿de verdad le estás pidiendo a Dios? Recuerdo que en esa ocasión, normalmente acostumbro a leer la Biblia casi a diario, y digo casi porque no lo leo a diario, y a veces leo 1 o 2 versículos, un poquito, no es que lea mucho, pero tengo el hábito de leer normalmente todos los días. Pero recuerdo que en esa ocasión tenía como algunos 3 días que no había abierto mi Biblia para nada. Inmediatamente viene ese pensamiento, ¿y cómo si no has leído la Biblia? ¿Y cómo si no has orado? ¿Y cómo si no has preparado nada o no te has preparado? ¿Y cómo si has tenido ciertos pensamientos? ¿O cómo si te comportaste de esta manera? Vienen esos pensamientos que te hacen creer que se trata de lo que tú has hecho,
que Dios te va a ayudar si es que te has portado bien. Si no, ni pienses en buscar a Dios, ¿sí? Si no has hecho méritos, ni pienses en orar, en pedirle a Dios algo, porque seguramente no te va a responder, ¿sí? Algunas personas hasta piensan que Dios está enojado con ellos, cuando no es así. Pero tenemos esa tendencia, tenemos esa naturaleza a querer ganarnos las cosas en base a nuestro mérito, a nuestro esfuerzo. Pero la Biblia nos muestra que no se trata de eso, sino que se trata de fe, de poner tu fe, tu confianza en Jesús. El apóstol Pablo les había enseñado esto a la iglesia que estaba en Gálatas. Los Gálatas habían recibido el evangelio, habían recibido que habían sido justificados a causa de Jesús, lo habían creído que era solo por gracia, que era un regalo. Pero entonces vinieron algunos judíos, vinieron algunas personas que estaban acostumbradas a obedecer la ley y empezaron a sembrar esa semilla de confusión en la iglesia, haciéndole creer a las personas que sí, habían sido salvos por gracia, es decir, habían sido salvos gracias a Jesús, pero ahora había que circuncidarse porque era parte de la ley, pero ahora tenían que comer ciertos alimentos sagrados y no comer ciertos alimentos porque era parte de la ley, es decir, una mezcla de ley y gracia. Entonces Pablo les escribe lo siguiente, por favor acompáñame a Gálatas capítulo 3, verso 3. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Gálatas 3, versículo 3. Para mi gusto son algunas palabras fuertes que el apóstol Pablo les escribe a la iglesia que estaba en Galacia. Dice así: ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. Pablo les está diciendo, es una tontería prácticamente que habiendo comenzado una nueva vida basada en la fe en Cristo Jesús, ahora quieran terminarla basado en sus propios esfuerzos. Es decir, empezar por gracia y terminar por tus propios esfuerzos o por méritos propios. Pablo les estaba diciendo, es una tontería. ¿Por qué? Porque les había enseñado que era por gracia de principio a fin. Era por los méritos de Jesús desde un principio hasta el final, ¿sí? Todas las bendiciones, no solamente la salvación, la provisión, el favor, la justicia, la santidad, la sanidad, la restauración, los milagros, cualquier cosa ahora era por medio de Cristo Jesús, es decir, por medio de la gracia. Así que muchas veces reconocemos que somos salvos por gracia, pero vivimos dependiendo de cuán bien nos comportamos, ¿sí? De cuán bien nos comportamos. Y muchas veces creemos que nuestras bendiciones o cómo nos va en la vida es directamente proporcional a nuestro desempeño, ¿sí? Y cuando creemos o empezamos a vivir de esa manera, cuando creemos que mis bendiciones o que tan bien me va a ir en la vida es de acuerdo a qué tan bien yo me porte o qué es lo que haga, entonces en ese momento el apóstol Pablo nos está enseñando que eso es vivir por medio de la carne o por medio de tus propios esfuerzos, y que eso es una tontería, ¿sí? Que eso no es lo que quiere Dios para ti, sino que Él quiere que vivas por fe en Jesús, ¿sí? Por la fe en Jesús. Eso es vivir por gracia, creer que Él ha pagado el precio por todas las bendiciones que el Padre tiene por nosotros. Así que tú ya no tienes que pagar ningún precio en cuanto a comportamiento, en cuanto a sacrificio, en cuanto a disciplina, en cuanto a tener muchas actividades para agradar a Dios. No, ya no tienes que hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque ya todo está pagado. Solamente tienes que creer que Jesús ya ha pagado todo y creer que puedes recibir lo que Dios tiene para ti. Creer que ahora eres justo delante de Dios. ¿Qué significa ser justo delante de Dios? Estar en la posición correcta delante de Dios. Tener la mejor posición
delante de Dios, que eres digno, que puedes estar presente, que le puedes hablar a Dios, que te puedes relacionar con Él sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de culpa, que puedes hacerlo con toda libertad y con toda seguridad, y que puedes esperar lo mejor de Él para tu vida. Alguien que pensaba que el desempeño era directamente proporcional a las bendiciones y viceversa, era el mismo Pedro. ¿Por qué? Te decía que tenemos esta tendencia que hay que erradicar de nuestras vidas, esta tendencia a creer que el favor de Dios y las bendiciones de Dios vienen a nosotros basado en qué tan bien me porto, ¿sí? Es un pensamiento que tenemos que quitar de nuestra mente. Mira cómo pensaba Pedro en Mateo capítulo 19, verso 27. Mateo 19, versículo 27. Jesús acababa de hablar con un joven rico, con un hombre que era rico, y el hombre rico le había preguntado a Jesús que qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es decir, ¿qué méritos yo tengo que hacer para ganarme la vida eterna? ¿Cuál es el esfuerzo? ¿Cuál es el precio que yo tengo que pagar para heredar la vida eterna? Y Jesús, quiero pensar que en forma de sarcasmo le dice, bueno, conoces los mandamientos, ¿no? No matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, no harás falso testimonio, etcétera, etcétera. Y el joven se atrevió a decir que todos los había cumplido, que todos esos mandamientos los había cumplido. Así que Jesús le dice, bueno, vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y ven y sígueme. Y dice la escritura que este joven, que era muy rico, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones, es decir, no pudo hacer lo que Jesús le pedía, ¿sí? No estuvo a la altura, no lo pudo lograr. Eso habla de que nosotros tampoco lo podemos lograr de esa manera, es decir, basado en lo que yo puedo hacer, en mi esfuerzo, en mi capacidad, porque siempre va a haber algo que no podamos hacer, siempre va a haber algo que no podamos cumplir. Así que después de esto, mira lo que le dice Pedro sin entender todavía muy bien lo que Jesús quería enseñarles. Dice entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? ¿Sí? Pedro está diciendo, ¿qué es lo que vamos a recibir? Nosotros sí dejamos todo para seguirte. ¿Sí? Y recuerdas que Pedro fue el que negó 3 veces a Jesús. Así que muchas veces tenemos esta tendencia. Quizás ya hemos aprendido o ya sabemos, tenemos claro que somos salvos por gracia y que la vida cristiana se vive por gracia, pero de alguna u otra manera siempre está ahí esa tendencia a quererme ganarme la bendición. O viene ese remordimiento, vienen esos pensamientos como me pasó a mí, cuando quiero hacer algo, cuando le quieres pedir algo a Dios o cuando esperas algo de Dios, que te hace creer que se trata de tus méritos, que se trata de lo que tú has hecho, cuando no es así, ¿sí? Muchas veces pensamos que nuestro crecimiento espiritual nos otorga las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que debemos de crecer en nuestra fe, ¿sí? Que debemos de crecer en amor, que debemos de estar en contacto con las Escrituras, que debemos de practicar la bondad, que debemos de tener una buena moral. Es lo que la Biblia nos enseña, pero no nos lo enseña como para ganarnos las bendiciones de Dios. No nos los enseña para que creamos que así vamos a ser mejores personas y merecedores de la bendición de Dios, sino nos lo muestra que es un resultado, que es un fruto cuando tú y yo creemos en Jesús, ¿sí? La Biblia nos enseña acerca de eso, nos enseña acerca de la oración, nos enseña acerca de crecer en amor, en paz, en mansedumbre, pero no como una moneda de cambio para recibir las bendiciones de Dios, sino más bien es un fruto que tú y yo vamos a recibir, porque es por gracia también, vamos a recibir cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Así que
lo que te quiero decir es que todo es en base a los méritos de Jesús, ¿sí? Todo es en base a sus méritos y no en base a nuestros propios méritos. Te contaba que el pastor Porfirio me había pedido que le apoyara a predicar. Me lo pidió un sábado en la noche y yo no vi el mensaje y había que predicar el domingo en la mañana. Así que después de que vinieron estos pensamientos a mi mente, cuando te conté, mi oración, inmediatamente me di cuenta, no inmediatamente, pasaron unos instantes y me di cuenta lo que estaba pasando en mi mente. Así que mi oración fue la siguiente, dije: Señor, en el nombre de Jesús y solamente por sus méritos y no por mis méritos, te pido que me muestres qué decir, ¿sí? Que me guíes a saber qué es lo que tengo que decir. Y fue todo lo que dije, ¿sí? Esa fue mi oración. La clave fue en reconocer que no se trataba de mis méritos, si yo había orado mucho, si había leído la Biblia, si había tenido buenos pensamientos, si había tenido buenas actitudes un día anterior o no. No, no se trataba de mis méritos, sino que se trataba de sus méritos. Por eso mi oración fue: te lo pido únicamente y exclusivamente por los méritos de Jesús y en su nombre. Recuerdo que anoté 5 renglones nada más que se me vinieron a la mente en ese momento. Eran 5 renglones, ni siquiera era un mensaje, ni siquiera un sermón, ni siquiera era un bosquejo para dar un buen mensaje. Pero fue lo único que alcancé a escribir o que pude escribir. Y cuando me subí ese día aquí y empecé a hablar, todo empezó a fluir. Yo creo que nunca antes había dado un mensaje de esa manera, ¿sí? Ni lo he vuelto a dar de esa manera. Fue la primera y única vez que lo he dado así, con 5 renglones en una hoja pequeñita, escritos aquí. Y así fue como fui hablando y fui desarrollando, y las palabras fueron fluyendo, las palabras fueron llegando, los ejemplos fueron viniendo a mi mente. Así que creo que Dios respondió mi oración, pero la pregunta es: ¿la respondió porque yo era muy buena persona? ¿O porque oré mucho un día antes? ¿O porque pasé largas tardes leyendo mi Biblia, anotando mensajes, escribiendo mucho? No, sino fue por el mérito de Jesús, ¿sí? Fue porque mi oración ya había sido comprada, ya había sido contestada hace 2000 años en esa cruz. Por el mérito de Jesús, mi oración ya había sido contestada. De la misma manera, cualquier oración que tú le hagas a Dios, cualquier petición que tú le hagas a Dios, cualquier necesidad que tú tengas, cualquier problema que tú estás pasando, ya fue comprado hace 2000 años por el mérito de Jesús. No por tus méritos, no por lo mal que tú has actuado, no por las malas decisiones que tú has tomado, no, sino por el mérito de Jesús. Toda tu provisión, toda la provisión de Dios, la sanidad, la justicia, la restauración, la solución de problemas, la paz, la paciencia, el dominio propio, el dominio de tus emociones, ya la ayuda para superar cualquier obstáculo ya fue comprada hace 2000 años. Amén. Así que Jesús pagó todo, ¿sí? Este es uno de los secretos mejor guardados en el cristianismo. Y te digo mejor guardados porque no todas las personas se atreven a predicar la gracia de esa manera. ¿Por qué? Porque piensan que entonces las personas van a empezar a hacer lo que quieran, se van a desenfrenar, ahora puedo hacer lo que yo quiera, me puedo comportar como yo quiera. Al fin y al cabo, el qué tan mal yo me comporte, pues no repercute en mi relación con Dios. Pero cuando tú pones tu fe en Jesús, el resultado es completamente diferente, ¿sí? Lo que quieres es de forma natural agradar a Dios, no por compromiso, sino de una manera natural, orgánica, no porque te sientes presionado, no porque intentas ganarte algo, sino porque tienes ese deseo de hacerlo. Amén. Así que Jesús pagó todo. No solo compró el perdón de pecados y tu entrada al cielo,
¿sí? Él compró toda bendición y cada respuesta a la oración que tú haces, ¿sí? Cada respuesta a la oración que tú recibirás, Él ya la ha comprado. Cada una de ellas sin excepción, ¿sí? Todas y cada una de ellas, Jesús ya las pagó. Amén. Así que podríamos resumir la vida cristiana, podríamos resumirla en 3 puntos muy específicos, que es la justificación, la santificación y la glorificación, ¿sí? La justificación prácticamente es ser declarado justo mediante la fe en Cristo, ¿sí? Acabamos de leer en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, que dice: por gracia nosotros hemos sido salvos mediante la fe. En ese momento, cuando tú aceptas a Jesús mediante la fe, eres justificado. Es algo que sucede por gracia, ¿sí? No es por tus acciones, no es por tus obras. Has sido justificado delante de Dios. Después tenemos la santificación, que es crecer en semejanza a Cristo, ¿sí? Ser santificados, crecer en semejanza a Cristo Jesús de manera progresiva, y esto es algo o es una práctica que se dará durante toda nuestra vida a partir de que somos justificados, ¿sí? Es una práctica que se da durante toda nuestra vida, desde la salvación hasta la glorificación. Que el tercer punto es ese, la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Esto ocurre en el momento en el que partimos de esta vida para estar en presencia del Señor, ¿sí? Ahí sucede la glorificación. La Biblia nos muestra o nos enseña que es después de la resurrección, ¿sí? Jesús recibió un cuerpo glorificado después de haber resucitado. De la misma manera, tú y yo seremos glorificados de esa manera. Y todos concuerdan, o la mayoría concuerda, en que la justificación es por gracia y que la glorificación también es por gracia, pero la santificación es algo que me toca a mí. Yo tengo que cuidar mi santidad, yo tengo que guardarme de hacer lo malo, yo tengo que esforzarme por parecerme cada vez más a Jesús, ¿cierto o no? No sé si en esta iglesia, a mí no, pero en otro lado recuerdo que me enseñaban mucho eso. La salvación es por gracia, pero la santificación depende de ti, ¿sí? Depende de que tú te parezcas cada vez más como Jesús. Tienes que ser cada vez más como Jesús. Tienes que parecerte cada vez más a Jesús, ¿sí? Y todo se enfocaba a mis acciones, a mis comportamientos. Si eres creyente y ya llevas cierto tiempo, entonces ya tienes que parecerte más a Jesús. Ya tuviste que haber dejado este mal hábito. Ya no tienes que reaccionar así ante cierta situación. Pero la realidad es que de principio a fin, desde la justificación hasta la glorificación, todo es por gracia. Todo es por gracia. La justificación, la santificación y la glorificación es por gracia, de principio a fin. Nada depende de nuestros méritos propios, nada depende de nuestro esfuerzo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses 1, versículo 6, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Prácticamente este versículo resume de manera específica lo que te acabo de decir: justificación, santificación y glorificación. Justificación, el que comenzó la buena obra en ustedes, ¿sí? Cuando recibiste a Jesús, Él es el que comenzó la justificación, la buena obra en ustedes. Después dice, la irá perfeccionando. Santificación, Él es el que te va perfeccionando. Él es el que te ayuda a que te parezcas cada vez más a Él. Él es el que te ayuda a tener dominio propio, a ser humilde. Él es el que te ayuda a ser paciente. Él es el que te ayuda con tus necesidades. Él es el que te ayuda en los momentos difíciles por creer en Él.
¿sí? Él es el que te va perfeccionando, no tú, tu desempeño, tu disciplina, el cuánto te esfuerces. Y después termina hasta el día de Cristo Jesús. Esto significa hasta el día que Él vuelva, glorificación, ¿sí? Así que de principio a fin es por su mérito, depende de Él y no de nosotros, ¿sí? La gracia, perdón, la gracia siempre va ligada a Cristo, nunca va separada de Él, siempre va ligada a Cristo. Siempre que la Biblia habla de gracia y habla de gracia para nuestra vida, siempre se trata de Jesús, ¿sí? Nunca se trata de la gracia y tú, o lo que tú tienes que hacer para recibir gracia, sino se trata de la gracia y Jesús, ¿sí? Siempre van de la mano. Acompáñame a Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículos del 2 al 4. Dice así: escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. ¿De qué está? Para entrar en contexto, Pablo les está enseñando lo que leíamos en el capítulo 3. Las personas, los creyentes, estaban empezando a hacer prácticas como la circuncisión, a practicar la ley, porque creían que la salvación era por gracia, pero ahora la santificación era por mis obras. Me tengo que circuncidar, tengo que cumplir los mandamientos, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, si quiero agradar a Dios, ¿sí? Entonces Pablo les está diciendo, si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Es decir, entonces ¿para qué murió Jesús? ¿Sí? Verso 3, de nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Es decir, o quieres hacerlo por medio de la ley, por medio de tu obediencia a la ley, o lo haces por medio de creer en Jesús. Hay dos caminos diferentes que no se cruzan. O sigues uno o sigues otro. No puedes andar por los dos caminos. O es mediante tu obediencia, tu esfuerzo, tu capacidad, o es mediante Cristo Jesús, sin tus obras, sin tu obediencia, sin tu esfuerzo, sino solo por lo que Él ha hecho. Por eso les dice en el capítulo 3, tan tontos son, teniendo a Cristo Jesús, teniendo el Espíritu, quieren hacerlo por medio de sus esfuerzos, porque prácticamente les está diciendo, es una tontería, ¿sí? Es una tontería dejar que seas bendecido por lo que Jesús hizo, que seas provisto, que seas sanado por lo que Jesús hizo, en lugar y quererte volver a la ley, es decir, por tus propios méritos, sabiendo que no lo puedes lograr, que no tienes la capacidad para hacerlo. Verso 4, aquellos de entre ustedes que traten ser justificados por la ley o por sus esfuerzos o por su capacidad o por su buen comportamiento, dice, han roto con Cristo, han caído de la gracia, ¿sí? ¿Qué significa caer de la gracia? Caer de la gracia no significa perder la salvación, sino caer de la gracia es dejar fuera a Jesús de tu vida, ¿sí? Caer de la gracia es dejar inactivo el poder de Dios en tu vida. Es decir, vivir a tu manera, de una manera natural, de una manera común y corriente, como cualquier otra persona lo haría. Si trabajo mucho, entonces ganaré dinero, ¿sí? Si está bien la situación económica, entonces me irá bien. Si hay enfermedad, entonces me voy a enfermar. Si hay pobreza, si hay escasez, pues entonces me tengo que aguantar y me tengo que limitar, ¿sí? Es decir, queda nula la bendición de Jesús, el favor de Dios en tu vida. Ahora tienes que vivir de una manera común y corriente de acuerdo a cómo esté la situación actual. Eso es lo que significa caer de la gracia. Cuando vives en la gracia y por los méritos de Cristo, entonces vives basado en lo que Jesús ha ganado para ti, ¿sí? La justicia, la provisión, la santidad, la sanidad, la paz, la paciencia, ¿sí? Todo lo que Jesús ha ganado para ti.
Tienes paz cuando la situación está, digamos, mal. Eres paciente cuando ves que el tiempo se acorta, cuando no ves la salida. Eres paciente, tienes la capacidad tienes la sabiduría para resolver problemas. Cuando a otros les va mal, a ti te va bien. Cuando a otros se les cierran las puertas, a ti se te abren. Eso es estar en la gracia, ¿sí? Efesios 2, por favor. Efesios 2, capítulos 4, del 4 al 7. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Te mencioné que la gracia siempre está ligada a Cristo. Todas las bendiciones que son para ti por gracia, siempre son por medio de Cristo, ¿sí? Dice, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han resucitado? ¿Sí? De manera espiritual, no, hemos resucitado, pero de manera natural no. ¿Por qué? Porque no hemos muerto. Pero nos está diciendo que en Cristo Jesús ya estamos sentados a su lado, ¿sí? Ya estamos sentados donde Él está, estamos sentados junto con Cristo. ¿Por qué? Porque Él ya lo pagó hace 2000 años. Por lo tanto, no importa que todavía no sea nuestro futuro, ¿sí? Ya estamos con Él en el futuro. Ya estamos con Él ahí. ¿Por qué? Porque Él ya lo ha hecho. Esa es gracia, ¿sí? Y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Todo es por Cristo y mediante Cristo. Por Cristo Jesús, mediante Él, por sus méritos, por lo que Él ha hecho, por su capacidad, por su obediencia. No por tu obediencia, sino por su obediencia. No por tu buen comportamiento, sino por su buen comportamiento. No por tu sacrificio, sino por su sacrificio, ¿sí? Todo eso lo recibimos gracias a Él, ¿sí? La muerte de Cristo es el resultado de la gracia de Dios, ¿sí? La muerte de Cristo es el resultado de la gracia de Dios. Es decir, que primero es la gracia de Dios y luego la muerte de Jesús. Es decir, que la gracia de Dios no fue el resultado de la muerte de Jesús, sino que por la gracia de Dios Jesús murió. Eso nos habla de la gracia que Dios nos muestra. Eso nos habla del amor que Dios nos tiene, el amor que Dios te tiene a ti y a mí, ¿sí? ¿Cuándo qué? Cuando creemos en Él. La Biblia habla, ya para terminar, la Biblia nos habla acerca de una persona llamada Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán, que era nieto del rey Saúl, quien fue rey de Israel, ¿sí? Así que, como tú, no sé si tú sepas, pero Jonatán era el mejor amigo de David, era como un hermano. Así que David prometió a Jonatán que le hizo una promesa, hicieron un pacto, ¿sí? Donde David le prometía que sería misericordioso, ¿sí? Que le honraría por todo lo que Jonatán había hecho por David. Así que Mefiboset, después de que murió su padre y su abuelo, vivía en una zona muy pobre de la ciudad, ¿sí? Mefiboset, cuando tenía 5 años, se cayó y quedó prácticamente inválido de ambas piernas, así que siempre tenía que pedir ayuda
sí, era lisiado. La Biblia lo llama como un lisiado. Era lisiado. Así que ya te imaginarás, dependía siempre de otras personas. Era pobre, vivía en un lugar muy triste, muy feo. Pero David se acuerda de la promesa que le había hecho a Jonatán y le pregunta a uno de sus criados que si sabía si aún vivía algún familiar de Jonatán. Y él recuerda que sí, que un hijo de Jonatán, nieto de Saúl, aún vivía en un lugar llamado Lodebar, que era y que el joven estaba lisiado de ambos pies. Así que el rey lo manda a llamar, ¿sí? El rey David lo manda a llamar. Y vemos lo que le dice en 2 de Samuel, capítulo 9. 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Dice así: no temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Verso 7. Ahora dice el verso 11. David le manda a uno de sus siervos que ahora sea siervo de Mefiboset, que ahora le sirva. Y dice: tu servidor hará todo lo que mi señor el rey me ordene. Respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Verso 13. Saltamos al verso 13. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. A Mefiboset le cambió la vida, ¿sí? De ser un lisiado que vivía en la pobreza, ahora era un hombre que era considerado como uno más de los hijos del rey, con riquezas, y que se sentaba a la mesa del rey, ¿sí? Pero mira lo que dice el verso 7. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Es decir, gracias a los méritos de Jonatán he decidido beneficiarte. Esta es una historia que te representa a ti y a mí, ¿sí? Tú y yo en la historia somos el lisiado, somos Mefiboset, los que dependemos de alguien más, ¿sí? Siempre vamos a depender de alguien más. Nunca vamos a poder depender de nosotros mismos. Por eso lo menciona tantas veces, aclara muchas veces en un mismo versículo que era lisiado de ambos pies. Es decir, que no dependía de él solo. Pero dice en esta historia que por los méritos de Jonatán, Jonatán es representado o representa a Jesús. Y David, el rey, representa a Dios el Padre. Dios el Padre nos bendice a ti y a mí, ¿sí? Aunque estábamos en la pobreza, aunque éramos lisiados, aunque dependíamos de alguien más, nos bendice a ti y a mí por el mérito de una persona, por el mérito de Jesús, ¿sí? Por el mérito de Jesús, ahora somos considerados hijos de Dios y tenemos un lugar en la mesa del Rey, por gracia, por los méritos de Jesús, por los méritos de alguien más, no por tus méritos, no por lo que tú has hecho, sino por los méritos de Jesús. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Así que recuerden que es por gracia de principio a fin, ¿sí? Por gracia de principio a fin. No empezamos por gracia y después por nuestros méritos propios y después por gracia. No, es por gracia de principio a fin, por los méritos de uno solo, de Jesús. Amén. Te invito a cerrar tus ojos ahí en tu lugar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque cuando nosotros somos malos, porque cuando nosotros somos infieles, porque cuando nosotros nos equivocamos, cometemos errores, fallamos,
tú sigues siendo fiel con nosotros, tú nos sigues amando, nos sigues aceptando. Gracias a tu Hijo Jesús. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu bondad, por tu favor que no merecemos. Gracias porque tu favor nos rodea, tu gracia nos persigue, tus bendiciones nos alcanzan. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. También te damos gracias, Padre, por las ofrendas que se van a recibir. Gracias porque tú te has hecho responsable de nuestras vidas. Gracias porque tú suples cada una de nuestras necesidades y por eso damos con alegría un poco de lo mucho que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues recuerda que es por gracia de principio a fin, ¿sí? No se trata de nuestro esfuerzo, de nuestros méritos, de nuestro buen comportamiento. Se trata de lo que Jesús ha hecho, ¿sí? Así que, pues te recuerdo las reuniones, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde, la reunión de jóvenes, sábado a las 5 de la tarde, y el grupo de la alabanza pues tiene su ensayo el sábado a las 4:30 de la tarde, y pues creo que son todos los anuncios, ¿sí, verdad? Muy bien, el último, también para recordarles que el último sábado y domingo, el último fin de semana de junio estará con nosotros una pastora que viene de Guadalajara, ¿verdad? Estará con nosotros compartiendo. El sábado habrá reunión para mujeres a las 10 de la mañana y el domingo tendremos servicio general 10 de la mañana. Ese domingo solo habrá un servicio que será a las 10 de la mañana y en la tarde pues ya no tendremos servicio. Va a estar ella compartiendo. Seguramente será de mucha bendición, así que por aquí nos vemos, no te lo pierdas. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para quedar despedidos? Si gustas acompañarme, levantando tus manos ahí donde estás, y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que nuestro Señor vuelva te encuentre a ti y a mí, viviendo por gracia de principio a fin. Los que sí lo creemos decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.